La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a estar hablando de la vivificación. Vivificación viene del verbo vivificar. En el diccionario, la Real Academia Española nos dice que vivificar quiere decir dar vida. En la Biblia vemos en diferentes lugares y como diferentes personas que han escrito, los diferentes escritores que se refieren como a Dios como un Dios vivo. Los seres humanos, cuando estamos muertos, para nada le servimos a Dios. Pero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Los muertos no pueden hacer tal cosa. Solamente los que están vivos son los que pueden alabar a Dios. Solamente los que estamos vivos son los que podemos adorar a Dios y servirle a Dios para algo de buen uso. El salmista entendía este concepto muy claro. Y me gusta traer el salmista porque empezamos en el Nuevo Testamento, pero cuando nos llevamos al Antiguo Testamento, del Viejo Testamento, podemos ver un lapso de tiempo de muchos años. Y con esto lo único que yo puedo comprobar, por lo menos, es que esto no fue un concepto nuevo. Esto no fue algo que se inventó aquí Pablo cuando escribió esta epístola a los Efesios. Aleluya. El salmista decía en el Salmo 42:2: mi alma tiene sed de un Dios vivo. Mi alma tiene sed de un Dios, pero un Dios vivo. Y recuérdese, hermano, que este fue el mismo salmista que estaba escribiendo de aquellos ídolos que tenían oídos pero no escuchaban, que tenían nariz pero no olían, que tenían ojos pero no veían, que tenían boca pero no hablaban. Porque eso es lo que nos estábamos dando cuenta para aquel tiempo. Y déjeme decirle que aunque pasaron muchos años, todavía en el día de hoy personas tienen diferentes ídolos que no son el Dios vivo que nosotros le servimos. Aquel tiene un ídolo diferente que a lo mejor aquel otro. Pero siguen siendo ídolos, siguen siendo cosas que reemplazan el lugar de Dios. En el Salmo 84:26 dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Miren, Isaías también nos habla de un Dios vivo. En Jeremías me habla de un Dios vivo. En Primera de Timoteo me hablan de un Dios vivo. En otros lugares también repiten que el Dios que le servimos es un Dios vivo. Es más, cuando se busca la palabra vivificar en el griego y también en la traducción hebrea, encontramos un total de 22 ocasiones que la Biblia menciona esta palabra. Pero no se preocupe que hoy no estamos en un estudio bíblico. Mi trabajo hoy no va a ser traer estos 22 versos en el día de hoy, pero sí mi trabajo es comprobarle a usted que el tema que hemos cogido para este mes, que el título de hoy, vivificación, no es algo que el pastor se inventó, no fue algo que un libro de teología, por ejemplo, pudo haberse inventado solamente para llenar páginas de un libro que fueran a vender. Esto es un proceso que nosotros como cristianos atravesamos. Esto es un proceso que tenemos que pasar cuando estamos en este proceso de la regeneración. Y cuando volvemos a Efesios, rápidamente en este capítulo 2, versículo 1, rápido empezando el capítulo, dice: y Él os dio vida a vosotros. Cuando dice Él, yo espero que usted sepa de quién están hablando. Pero yo le voy a decir por si acaso usted no está seguro. Cuando el versículo 1
del capítulo 2 del libro de Efesios dice, y Él os dio vida, está hablando de Dios, nos dio vida a nosotros, como te la dio a ti, como me la está dando a mí. Este versículo no solamente nos dice de quién viene la vida, que es de Dios, sino que también nos dice que es considerado la muerte. ¿Qué es considerado la muerte? Mire después de la coma. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia me está diciendo que la muerte, espiritualmente hablando, que la muerte es cuando nosotros estamos allá afuera. Y cuando digo allá afuera, estoy hablando fuera de la cobertura de Dios, como dice en la introducción, haciendo ¿qué? Delitos y pecados. Sí, porque en estos días le hemos dado duro a lo que es esto del pecado, ¿no? Y no es que le hemos dado duro, sino que lo hemos aplicado diferentes ángulos. Y en las previas predicaciones yo estaba diciendo que la diferencia no es que no pequemos, porque para eso es que ha habido una forma de cómo nosotros llegar al perdón de Dios. ¿Por qué? Porque sí llegará un momento que cada cristiano, por más cristiano que seamos, o mejor ejemplo que seamos, puede ser que llegue el momento y va a llegar el momento que vamos a pecar. Pero para eso tenemos un abogado allá arriba. Y lo que quiere decir en este momento es que a todo aquel que está allá afuera, todo aquel que está muerto, es aquel que está practicando los deleites y los pecados de la carne. Eso es lo que nos está diciendo este versículo 1. Por eso es que necesitamos ser vivificados. Por eso es que necesitamos que alguien nos reviva. Por eso es que necesitamos a alguien que nos saque de donde estábamos, de ese lodo cenagoso, y nos saque a la luz. Porque si nos mantenemos ahí, nunca vamos a poder agradar a Dios. Y como dice este versículo número 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, coma. Y fíjense bien que estos versículos que yo leí, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero esto es como un párrafo bien largo. El punto se encuentra al final del 3. Al final del 1 no tiene un punto, sino una coma, porque todavía sigue en el mismo pensamiento. Está diciendo y sigue continuando hablando de lo mismo. No es un tema diferente, es la misma oración, solamente separada por una coma. Y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Hermano, cuando Dios nos da vida, entonces mira cómo empieza a hablar en past tense. En un verbos pasados, porque ya esto ocurrió, ya esto está atrás de nosotros. Y no sé si se acuerdan estos días que le estaba diciendo en el primer mensaje de la nueva vida, estábamos hablando como nosotros no tenemos que estar trayendo nuestro bultito de allá, de lo que pasó en la vida pasada y tratando de traerlo a la vida nueva. No, vámonos. Estas cosas ya son pasadas. Como dice este versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Declara dónde estábamos en otro tiempo. Al referirse al estado anterior, declara el estado corriente. ¿Están entendiendo? Que cuando este versículo dice tú estabas allá, es porque ya tú no estás allá, porque ya tú estás en otro lugar. Y como decía en una predicación previa también, mira, lo que está ocurriendo, no puede haber un nacimiento a medias. Este nacimiento tiene que ser completamente. Esa mujer que está encinta, que le llega el día de dar a luz, no puede ir al hospital y decirle al doctor, hoy vamos a hacer medio parto. No. Un nacimiento nuevo es un nacimiento completo, queriendo decir que de este día en adelante hay algo nuevo. Y si es nuevo, no puede ser viejo. Y si no es viejo, entonces es algo nuevo. Y lo que quiere decir este versículo, póngase en su mente que hay solamente dos bandos. Póngase en su mente que hay solamente dos bandos.
en los cuales anduviste en otros tiempos, o cuando se está refiriendo a los tiempos antiguos, quiere decir, por ende, que estamos en tiempos nuevos. Que esta vivificación ya ocurrió, que ya tú eres una persona nueva, que ya Dios te arrancó de donde tú estabas y te puso en las luces, abajo de la luz. Sí, porque esto es lo que pasa cuando estamos abajo de la luz, que todo se puede ver. Y es que podemos ver claramente lo que teníamos por encima, lo que estábamos haciendo. Y vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Siguiendo la corriente de este mundo. Ese es el problema, que muchos en el día de hoy todavía quieren seguir la corriente de este mundo. Tenía una conversación cuando estaba en mi barbero hoy. Y estábamos hablando de estas personas que, como decía ahorita, vienen a Dios, trabajan para Dios, pero como que se traen algunas cosas de aquella otra vida, como que nosotros, ¿no? Hablando yo con mi barbero, mi barbera, como que nosotros como que no nos cuadra. Tú dices, pero a Dios, pero no que hubo una renovación, no que hubo un cambio. ¿Qué pasó? ¿Por qué todavía está de esa manera? Y nos asombramos, ¿no? Y nosotros no digo esto para juzgar a nadie, solamente estoy diciendo que la palabra de Dios a mí me está diciendo que en este versículo 2 de Efesios 2, que de unos tiempos pasados, y cuando me explica estos tiempos pasados, está diciendo, siguiendo la corriente de este mundo. Queriéndome decir a mí que estoy estudiando la palabra, a mí que estoy entendiendo lo que dice la palabra, a ti que estás escuchando este mensaje, que nosotros ahora que hemos sido vivificados, no podemos seguir las corrientes del mundo como lo hacíamos antes. No. Si Él nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos, y el mensaje de hoy, el punto que nos está diciendo Efesios, es que ya no podemos seguir aquellas corrientes. Y déjeme decirle más porque no continúa, se pone mejor. Después de la próxima coma dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué le parece? Conforme al príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, que ese príncipe que tiene esa potestad del aire, que le decimos el diablo, ese es el que empieza esas corrientes en el mundo. Y por ahí van sus secuaces, siguiendo las corrientes del mundo. ¿Qué le parece? No, pero aquel está haciéndolo así, yo tengo que hacerlo así. Parecemos zombies. Porque aquel lo hizo, yo también tengo que hacerlo. Porque me gustaba antes, tengo que seguir haciéndolo. Pero eso no condena, pastor. Tengamos cuidado con estas malas costumbres. Tengamos cuidado con las cosas que queremos traer a esta nueva vida. Tengamos cuidado que no dañemos el proceso que Dios ha empezado en nuestras vidas de esta regeneración. Lucha. Porque el príncipe, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme, ¿sabes lo que quiere decir conforme? Que cuando te digan brinca, tú dices, qué alto. Cuando te dicen bájate, te tiras al piso. Cuando te dicen vete por ahí, ya tú estás al final. Sí, porque estás conformándote a lo que están mandando a hacer. Pero lo que te manda a hacer el de arriba, ay, cuidado. Ay, cuidado que no lo hagas. Y continúa el versículo 2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escuche bien. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted ve como que este versículo está hablando del pasado. Y de momento trajo el presente. ¿Por qué? Porque el versículo nos está diciendo a nosotros que esto todavía sigue ocurriendo. ¿Dónde? Allá afuera. ¿Dónde? Los que están dejándose seguir esa corriente del mundo. Los que están dejándose dejar por esa corriente, esos son los que están haciendo las cosas conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ese es el espíritu que ahora opera en esas personas.
So, hermano, déjeme decirle para que entienda, si al que no ha entendido todavía. Si Él nos dio vida a vosotros, como dice el versículo 1, la primera parte, si Él nos dio vida, nosotros no podemos seguir la corriente de este mundo, que son llevadas y manejadas por el mismo diablo. Y también me termina diciendo el versículo 2 que esas personas que sí hacen esas cosas son los hijos de desobediencia. En otras palabras, el hijo de desobediencia es el hijo que no obedece al Dios Altísimo. Es el hijo que no obedece los mandatos de Dios. Es más, déjeme decirlo diferente porque lo estoy diciendo mal. Porque si tú eres hijo, tú obedeces. Si tú desobedeces, no eres hijo. Si tú desobedeces, entonces te estás dejando llevar ¿por quién? Por el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que está en esas personas que no han sido vivificadas. Este versículo claramente nos dice quién es el que maneja a estas personas presentemente, que todavía no han sido vivificadas. Esas personas que están afuera de la cobertura de Dios. Y después de esta coma, entramos al versículo 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hermano, estamos hablando de donde nosotros salimos. Estamos hablando de que nosotros éramos parte antes. Ahora hablamos del presente, ahora volvemos al presente, pero hablando de estas cosas como que ya ocurrieron. Sí, porque la Biblia es clara. La Biblia, una cosa que me gusta de la Biblia es que nos dice la verdad en blanco y negro. La Biblia no redondea. La Biblia no lo pone aquí más bonito para cierta persona y más feo para otra, sino que la Biblia dice lo mismo para todo el mundo. Y no importando la versión que usted tenga, a lo mejor puede ser una traducción un poquito más fácil de entender, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y nos está diciendo que nosotros en el anterior, antes nosotros vivíamos por nuestros deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Porque esta carne siempre va a estar buscando las cosas de la carne. Pero el Espíritu que es impartido en nosotros, el Espíritu Santo, va a buscarte y llevarte a las cosas espirituales. Y esta es la diferencia de la vida. Esta es la gran diferencia que muchas personas hasta el día de hoy todavía no han podido entender. Pero cuando escudriñamos la Biblia y entendemos el mensaje de la Biblia para con nosotros, mira, nos dice claramente que nosotros antes estábamos buscando la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuántas personas no tienen luchas mentales? ¿Cuántas personas no luchan con sus mismos pensamientos, con su misma concupiscencia, que le dice, pero tú, con todo lo que tú has hecho, ¿tú te crees que tú te mereces pararte en esa iglesia? Y tú bailas un trabajo personal y te dicen, chico, gracias por el tratado, yo creo en lo que tú me estás diciendo, pero si tú supieras lo malo que yo soy, si tú supieras lo que yo he hecho, si tú supieras lo que yo he dejado de hacer, si tú supieras que yo tengo esto, y esto, y esto, y esto, y la mente sigue, y el enemigo con total control de su mente, pasándole con una película, todo lo que hicieron la noche antes, todo lo que hicieron la semana antes, todo lo que hicieron el mes antes, y todas estas cosas empiezan a correr en su mente y no pueden recibir el mensaje. ¿Por qué? Porque están cautivos a las cosas que la carne le dice y a las cosas que sus pensamientos le dicen. Y ellos piensan que porque ellos son tan malos no se merecen la misericordia de Dios. Y desafortunadamente, este príncipe de la potestad del aire lo cautiva de cierta manera
que les sigue haciendo pensar eso. Y cuando ellos se acuestan por la noche, eso es lo único que pueden pensar. Y cuando se levantan por la mañana, eso es lo único que pueden cargar en su corazón. Y cuando tú vienes a ver, son unas personas que andan cautivas, mentalmente hablando, por los pensamientos. Pero hermano, déjeme decirle que hoy le tengo buenas nuevas. Esto suena horrible, pero hoy le tengo buenas nuevas. Las buenas nuevas del día de hoy es que cuando nosotros somos vivificados por Dios, Él nos da una nueva vida. Y en esta nueva vida no tenemos que preocuparnos lo que pasó antes, porque todas las cosas son borradas y todas son hechas nuevas. Ahora, no voy a decir que no haya ciertas consecuencias para algunas fechorías. Pero con eso al lado, nosotros podemos descansar en Dios. Nosotros podemos confiar en Dios. Nosotros sabemos que nuestro socorro viene del Todopoderoso que está en los cielos. Viene del Dios vivo. Cuando empezamos este mensaje, empezamos comprobando que nuestro Dios es un Dios vivo. Que cuando nosotros estamos de esta manera, estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero gracias a Dios que tiene una forma de cómo darnos vida nueva. Y continuando en este versículo 3, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira. Porque cuando tú no estás bajo la cobertura de Dios, Dios no te puede contar como una de sus ovejas. Y déjame decirle que eso es tan cierto como es para el pastor, como para el músico, como para el miembro, como para el conserje, como para el que guía la guagua. Todos necesitamos estar bajo esa cobertura de Dios. Y cuando estamos en esa cobertura de Dios, entonces podemos tener estos beneficios que nos está hablando de tener una nueva vida. Continuando, lo mismo que los demás. Y el final de este versículo número 3. Lo que está diciendo en este versículo al final es que nosotros antes éramos igual que los otros. Los otros que, como estaba diciendo, no han visto todavía la cobertura de Dios. Aquellos que todavía no han sido vivificados. Pero entonces, después que te dijo todo lo malo, empezó por buenas noticias. Vamos a regresar a las nuevas noticias para entonces seguir hacia adelante y terminar el mensaje de hoy. Dice al principio, y Él os dio vida a vosotros. Esas son las buenas noticias. Dijimos todas estas cosas negativas. Dijimos todas estas cosas que a lo mejor te hagan pensar como que, ay, Dios mío, yo no soy apto. Pero sí somos aptos. Dios sí quiere vivificar tu vida. Por eso es que dice al principio, y Él os dio vida a vosotros. ¿Que no nos merecíamos? No. ¿Pero qué le plació? Sí, y gracias a Dios por ello. Cuando nosotros vamos al capítulo 12 del libro de Romanos, en el versículo 2 dice esto: no os conforméis a este siglo, ni transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Vamos a romper este verso en 3 diferentes partes. Está la primera parte que dice, no conforméis a este siglo. Yo no sé si usted puede ver un paralelo en los versículos de Efesios a los versículos de Romanos. Pero cuando está hablando, no conforméis a este siglo, es lo mismo que está hablando allí donde estábamos ahorita, que estuvimos bastante tiempo. Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Estaba hablando de ¿qué? De esta tierra, ¿no? De las cosas que pasaron antes. Y el romano me está diciendo que no nos conformemos a las cosas de aquí. Dice el punto número 2, transformar. Mire, cuando yo leo este versículo, tengo que serle bien honesto. A mí como que se me va la mente a mi niñez. A mí me gustaban esos juguetes que se transformaban. ¿Me van siguiendo? Y a mí rápido que yo veo esta palabra donde quiera que la vea, yo veo, no voy a mencionar nombres, pero usted sabe cuáles son los que se transforman. Que de momento es un carro, después un robot. Y se me va la mente, yo no sé, me sale la parte de niño, me sale la parte de no sé,
de niño, no sé qué más decirle, juvenil. Y yo como que rápido me imagino un carro que se transforma en un robot y de esa manera que este objeto que estoy hablando se transforma y coge otro uso y coge otra forma y hace otra cosa. Así es que la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Tenemos que transformarlo. ¿Cómo? No como el muñequito que estoy hablando, sino que renovando el entendimiento. En otras palabras, tú vas a seguir siendo un ser humano. Todavía tú vas a tener manos y piernas, sino que lo que tú tienes aquí adentro, el entendimiento que tú tienes tiene que ser renovado. Porque el entendimiento que tú tenías antes te llevaba al mundo. El entendimiento que tú tienes antes te llevaba a las cosas de la carne, a las cosas de los pensamientos, como decía Efesios. Pero cuando nosotros nos renovamos, transformamos, en otras palabras, entonces tenemos un trabajo que hacer basado en Romanos 12:2. ¿Cuál es el trabajo? Cuando hacemos esto de renovar el entendimiento y transformarnos, es comprobar. ¿Comprobar qué, pastor? Bueno, el versículo dice claramente: comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues déjeme decirle un secreto y no se lo diga a nadie. Para comprobar tenemos que estar vivos. Una persona en delitos y pecados está ciego y muerto a la realidad de la vida y no es capaz de comprobar nada. Ese es el secreto que usted se debe llevar en el día de hoy. De todas las cosas, acuérdese de esta, por favor, porque es sumamente importante para poder seguir adelante. En Romanos 8:11 dice: y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Vamos a parar. Quiero que entiendan este versículo porque es sumamente importante. El espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Esto ya lo habíamos tocado. Pero para aquellos que no estuvieron aquí en el último mensaje ni en el penúltimo, cuando nosotros aceptamos a Dios, que tomamos este paso de fe, en nosotros somos que nos entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está hablando en Romanos 8:11. Aquel espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Y después de la coma dice: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bueno, la Biblia no puede ser más clara. La Biblia nos da todas las herramientas que necesitamos para tener el éxito. La Biblia nos dice lo que nos va a pasar y lo que no nos va a pasar. Solamente que tú tomes una decisión, que tú empieces a asistir a una iglesia que te enseñe la palabra de Dios, para que tú vayas aprendiendo poco a poco qué es el plan de Dios para con tu vida. Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra, claramente podemos ver cuál es el plan que Dios tiene para con nosotros. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros al ser nacidos de nuevo, como decía algunas semanas atrás. Dios, a través del Espíritu Santo, vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿No decía Efesios que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Este versículo de Romanos 8 no debería ser ninguna sorpresa para nosotros. No. La Biblia ya lo dice. Solamente estamos recalcándolo de una manera diferente. Ahora estamos introduciendo la herramienta principal que Dios usa para mantenernos en el camino. Se llama el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es el que nos va a dar vida. Entiendo que esto de tener una vivificación no es un proceso de un día solamente, sino que mientras nosotros mantenemos nuestra vida espiritual, mientras nosotros mantenemos esta relación con nuestro Dios vivo,
el Espíritu Santo en nosotros seguirá haciendo su trabajo. En conclusión, la regeneración es una nueva vida impartida por Dios, el Padre, por medio de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que es. Para poder experimentar esto, tenemos que ser vivificados primero. Sí, porque todo esto tiene un orden, ¿no? Y por eso es que en esta serie vamos en orden. Hoy estamos en el punto de vivificar. Esto tiene que ocurrir. Que quede claro en el día de hoy que Dios es el que hace este trabajo en nosotros. Sin Él, estamos viviendo una vida de deleites y de pecados. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Siguiendo al príncipe de la potestad del aire y categorizándonos como hijos de ira. Esto es hasta que Dios nos da vida. En el día de hoy, yo te pregunto, ¿tú quieres vida? Si tú quieres experimentar esta vida que nos está hablando Romanos, que nos está hablando Romanos 12 específicamente también, que nos está hablando Romanos 8, que también nos está hablando Efesios 2 y muchos otros versículos que hablan de vida o vivificación, hoy es el día para que todos nosotros podamos experimentar, si es que no lo estamos experimentando ya, una vivificación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.